militar con barra, press militar con mancuerna. Un ejercicio que ya llevo años haciendo, ya lo he desarrollado durante cierto tiempo, pero ¿por qué no inventar algo nuevo? ¿Por qué no hacer un press militar y consecuentemente de eso hago un press de banca de pie? No, ¿sabe qué mejor? Hago un press militar frontal y hago un press militar tras nuca. O no, ¿sabe qué es mejor? Ya que se me ocurrió, hago un ángulo de ese press en 1 o 2 repeticiones, hago a otro ángulo de ese mismo press, otras 2 repeticiones y después hago un ángulo completo. Siento que me duele, siento que mi deltoides crece, lo muestro en redes sociales, la gente me cree y ahora le llamo press militar doble ángulo. Para los que se preguntan qué es el ejercicio press militar doble ángulo, de manera muy sencilla es explicarlo como utilizar 2 a 3 ángulos diferentes en una misma serie. Doble ángulo. ¿Realmente las personas que aparecen en redes sociales entienden lo que es un ángulo? ¿Entienden lo que son los grados? ¿Entienden lo que hay detrás de esto? Veo que no. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es saber para qué sirve esa vaina y qué función tiene. Pila, si estamos hablando de ángulos es porque estamos hablando de grados o gradientes. Ya nos metemos en un tema bien complejo de la biomecánica que le llaman la cinemática. Para poderles explicar de una manera sencilla, si hablamos de doble ángulo o ángulos es porque estamos hablando de las gradientes articulares, cómo se mueven las articulaciones y cómo se cuantifica ese grado de movimiento. Ahora, para ello tenemos que ahondar en un tema denominado la cinemática. ¿Sí? Y dentro de la cinemática encontramos 2 vertientes llamadas la osteocinemática y la artrocinemática. Dentro de la osteocinemática, para hacerlo también muy sencillo, podemos simplemente analizar el movimiento y en qué plano se mueve. Por ejemplo, el press militar, en el agarre que nosotros lo hicimos, se realiza una abducción de hombro de la articulación glenohumeral junto con una rotación externa vista desde un plano frontal con un eje anteroposterior. Así de una manera sencilla podríamos hablar de la osteocinemática. Bueno, si hablamos de artrocinemática estamos hablando de 2 movimientos esenciales, el rodamiento y el deslizamiento. Ahora, si este rodamiento y deslizamiento se analiza desde el hombro, que el hombro no es una articulación como tal, sino un complejo articular que comprende 5 articulaciones, nos vamos a enfocar principalmente en 3. La articulación glenohumeral, la articulación escapulotorácica y la articulación externoclavicular. Estas 3 articulaciones juegan un rol muy importante en lo que le llamamos el ritmo escapulohumeral. Para entenderlo de manera un poco sencilla, recuerden que cada vez que el hombro se mueve en abducción, 130 grados de ese movimiento de abducción pertenecen principalmente a la glenohumeral, ¿de acuerdo? Y los 60 grados restantes, que recuerden que eso da 180, pertenecen tanto a la articulación escapulotorácica como la acromioclavicular y la esternoclavicular. Esto es lo que en realidad termina dándose como un campaneo o un movimiento de acomodación de la escápula. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ejercicio de doble ángulo? Pues muy fácil, simplemente quiero que entiendan que cada vez que una articulación cambia su angulación, todas las estructuras que se encuentran ahí cambian también su trabajo. En este caso, los músculos, algunos tienden a cortarse más, algunos otros se tienden a alargar. A nivel de los ligamentos, algunos ligamentos se tensan, otros ligamentos se distienden. Y por último, las cápsulas articulares se tienden a comprimir o simplemente a distender. Entonces, no quiero que solo piensen en el músculo, no quiero que solo piensen en que el doble ángulo me trabaja el deltoides y que es que el doble ángulo me trabaja el deltoides no sé qué y que me trabaja la parte superior, porque eso es completamente falso. Eso no está en ninguna literatura. Y por el contrario, lo que sí les quiero dar a entender es que el ejercicio de doble ángulo incluso puede entrar en contravía con el desarrollo del deltoides, que creo que ese es como el objetivo de ustedes. Recuerden que cuando hay una abducción, uno de los primeros músculos que empieza a interceder dentro de este movimiento sería el supraespinoso, ayudado muchas veces del redondo menor, los famosísimos músculos del manguito rotador. Vaya a repasar un poquito. Ahora, si nosotros queremos desarrollar ese deltoides, pues realmente trabajar en un ángulo superior, es decir, en un ángulo que supere los 110, 120, 130 grados, el deltoides entra en acortamiento y otros músculos entran a trabajar. ¿Como cuáles? El trapecio superior, el trapecio medio, el supraespinoso principalmente y sobre todo el subescapular.
Recuerden que ellos son estabilizadores fuertes para ese movimiento. Otro concepto que podemos manejar en el doble ángulo y por qué no sería correcto, podríamos analizarlo desde la aceleración y desaceleración y su implicación en el freno articular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo realizo un movimiento, cada vez que yo desciendo y haciendo o hago la fase concéntrica y excéntrica, hay un momentum, hablando desde la física, hay un momentum de desaceleración. Como por ejemplo, si usted hace doble ángulo en sentadilla, si usted hace la sentadilla, va a llegar un momento en que su articulación tenga que desacelerar. Y cuando vuelve a cambiar de posición, sus estructuras articulares, pues lógicamente sufren mucho por desacelerar ese movimiento. Y si usted lo hace en un doble ángulo, pues esas articulaciones van a sufrir muchísimo más. Conclusión, ¿qué debe hacer usted? Hombre, fácil, no le haga caso a esta gente no sabe ni dónde está parada, esta gente no sabe ni lo que está diciendo, simplemente son cosas que se imaginan, crean ellos, no sé de dónde, se lo sacan del bolsillo del payaso y dicen, vea, deberían hacer esto. El día de mañana, si seguimos en esta situación, el día de mañana simplemente van a decir que es que vamos a hacer un quíntuple ángulo y que vamos a pararnos de cabeza y que vamos a hacer sentadilla a un pie, aunque bueno, ya lo están haciendo. Entonces, no hagan esas cosas raras, no les van a traer beneficios adicionales, no les va a hacer crecer más el deltoides. Sí, por supuesto, van a generar una fatiga más elevada, pero recuerden que eso no es aumento de la masa muscular. Bueno, es normal que ustedes encuentren cosas raras, cosas extrañas, cosas novedosas en las redes sociales, pero en ustedes como usuarios y nosotros como profesionales de entrenamiento tenemos la necesidad tácita de empezar a investigar qué es lo que está pasando ahí. Este de ejercicio doble ángulo, o en este caso como vamos a tratar el día de hoy, press doble ángulo, me lo encontré en una serie de videos y en una serie de canales de Instagram, personas que dicen saber del tema, realmente no lo son. Bueno, después vamos a debatir un poco de ello. Lo importante es que sí debemos empezar a mirar literatura, investigación, y efectivamente eso fue lo que me puse a hacer. Me puse a mirar en algunas páginas, en algunos centros de investigación, y realmente no encontré literatura especializada en ello. Lo único cercano a esto fue este libro, llamado Guía de variación de ángulos en ejercicios de musculación. Es lo que más encontré parecido para poder saber por qué hacen ese doble ángulo. No he encontrado la justificación, no he encontrado ninguna evidencia científica. Pues realmente este libro no me dice mucho. Yo sé que escribir un libro no es fácil, pero este libro no me gustó mucho, aunque sería bueno que ustedes mismos sacaran sus conclusiones. Bueno, y recuerde que si usted tiene alguna objeción a lo que acabo de explicar y a lo que acabo de decir, por favor, evidencie sus razones. Dígame por qué no debe ser y también enséñeme, porque yo puedo estar ignorando alguna evidencia presente acerca del doble ángulo. Y una vez más, recuerden que este video pues, fue hecho con las uñas. No está de más que usted nos dé un like, se suscriba al canal, comente el video y por supuesto se suscriba. Recuerden, nosotros no entretenemos, nosotros hacemos ciencia, carajo. Cada vez que yo hago un ángulo diferente, ligamentos, estructuras articulares y músculos tienen que adaptarse de manera... Ya habiendo medido los ángulos, pues sabemos que más o menos esperen, no, ya. A todas estas es empezar a mirar por qué se hace el doble ángulo y bajo qué necesidad y con qué obligación. No, ya empecé a redundar. Otra repetición en otro ángulo y otra repetición en un ángulo completo. Ya lo explico al principio. De manera muy sucinta es utilizar no siendo más, recuerden darnos like, suscribirse al canal y por favor